Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jair Alejandro Ucaque. Soy del Salón 3L1 de la carrera de la licenciatura en Administración y el día de hoy les vengo a presentar mi examen de la sección H y comenzamos con el primer ejercicio, el cual nos dice: la información estadística obtenida de una muestra de tamaño 12 sobre la relación existente entre la inversión realizada y el rendimiento obtenido en cientos de miles de euros para explotaciones agrícolas se muestra en el siguiente cuadro. Este es el cuadro que nos muestra la inversión y el rendimiento, nos muestra todos los datos y nos da el ejercicio 4 incisos para que resolvamos en este problema, con el cual empezamos con dibujar un diagrama de dispersión y explicar la relación que hay entre las variables. Aquí tenemos el rendimiento y la inversión, que como podemos ver en la gráfica, si le damos clic, nos muestra que está ligada con los... Aquí está. Nos muestra que está ligada, aquí se muestra en morado y en azul, está ligada con la tabla y nos da la correlación que hay entre el rendimiento y la inversión, el cual nos dice que al final de haber hecho la gráfica y haber obtenido la ecuación y el coeficiente, que son estos dos, podemos concluir que en la gráfica existe una correlación entre el rendimiento y la inversión, pero esta no es alta, por lo que la relación puede ser positiva, pero no tiene una dependencia muy alta, valga la redundancia, entre las variables. Continuamos con el inciso B, que dice: compruebe el coeficiente de correlación mediante Solver y explique qué significa. Para eso tenemos que irnos a la segunda hoja que tenemos en nuestro archivo de Excel, y aquí podemos ver dónde está la estadística de regresión, el análisis de la varianza, y podemos ver los demás coeficientes y otros datos que nos puede ofrecer este programa de Solver. Aquí tenemos que agarrar la estadística de regresión para poder encontrar el coeficiente de correlación múltiple, coeficiente de determinación, el error típico y las observaciones para poder ver todo, para poder hacer este primer inciso. Aquí vemos que el coeficiente de correlación se encuentra dentro de todo lo que nos pudo ofrecer el Solver, y podemos concluir nuevamente que luego de la aplicación de este programa sí existe una correlación entre la inversión y el rendimiento, pero esta no es alta, como ya habíamos podido comentar anteriormente. Por lo cual pasamos con el siguiente inciso, que es el inciso C, que dice que determinemos la ecuación de regresión lineal. Para eso tenemos que volver a los datos que nos ofreció el Solver para poder continuar con el ejercicio. Aquí podemos ver la intercepción y la variable x1. Aquí continuamos con que, tomando en cuenta los siguientes coeficientes de la intercepción y de la variable x1, la forma base que tenemos de la ecuación se puede ver modificada para nuestros fines de la siguiente manera: y es igual a 1.92 a menos 1.92 más 0.46 x1. La x1 obviamente haciendo referencia a la variable x1 que nos da el coeficiente de 0.46, y el menos 1.92 lo sacamos de la intercepción, que es lo que podemos ver. Esta al final es la ecuación, esa es la respuesta del inciso, a lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, el siguiente inciso que tenemos, que es utilizar la ecuación de regresión estimada para poder predecir el rendimiento si se tuvieron 2.500.000 euros. Aquí recordemos que al inicio del ejercicio se puede decir que cuando hablamos de dinero estamos hablando de cientos de miles de euros. Por lo cual, para la realización para la sustitución del dato dentro de la ecuación, en vez de manejarse 2.500.000 euros, se estaría manejando la cifra de 25, que es el número si lo convertimos, para poder ser manejado en la ecuación. Ya posteriormente se convertiría a cientos de miles de euros. Se emplea 25 y se emplea en la ecuación que habíamos tenido anteriormente. Aquí podemos ver que Excel lo hizo automáticamente, pero básicamente fue el menos 1.92 sumado la multiplicación que da el 0.46 por 25
y al final resulta en 9.58. Este resultado todavía falta ser convertido en cientos de miles de euros, por lo cual podemos dar la respuesta siguiente. Si se realiza una inversión de 2.500.000 euros, el rendimiento será de 958.000 euros, ya convertido el dato que tenemos acá, que de hecho lo voy a resaltar para que se pueda observar de mejor manera. Aquí en la siguiente hoja podemos observar nuevamente que está los datos que nos arrojó el solver. Y continuamos con el segundo ejercicio, que dice: el señor Castro es el presidente de la Unión de Profesores de una universidad. Para preparar las próximas negociaciones, le gustaría saber cuál es la estructura de los salarios de los maestros. Él piensa que hay dos factores que dependen del salario de un maestro: años de experiencia y una calificación a su competencia como maestro dada por el director. En una muestra aleatoria de 12 maestros se obtuvieron los siguientes datos. Aquí podemos ver la tabla en el cual nos muestran 3 columnas, las cuales van el salario en miles, los años de experiencia que tiene cada profesor y la calificación que obtuvieron. Aquí podemos ver todos los datos de todos los maestros que fueron encuestados, y el problema nos habla sobre ahora el inciso A, B, C, D y E. Son 5 incisos los cuales vamos a tratar en este ejercicio. El primero nos dice que dibujemos el diagrama de dispersión y expliquemos cuál es la variable, con cuál variable existe mayor relación, y hay que fundamentar esto. Aquí podemos observar que se va a hablar sobre la variable salario en miles y años de experiencia en el primer lado, y después en el segundo lado, que es el lado derecho, se hablará sobre salario en miles y la calificación de los maestros. Por lo tanto, si comparamos los años de experiencia que fue hecha en este diagrama de dispersión, podemos obtener que el coeficiente dado es de 0.7527. Y en el segundo diagrama, en la segunda gráfica, podemos obtener que el coeficiente fue de 0.2994. Aquí hay que recalcar dos cosas. Estas variables son muy diferentes. Los años de experiencia y la calificación pueden provocar que el salario en los maestros se vea afectado de diferente forma. Aquí podemos ver que al este coeficiente acercarse al 1, es más probable, existe una mayor correlación entre las variables, por lo cual podemos decir que entre más años de experiencia, la correlación entre el salario es más segura, se relacionan más los años que la calificación que tiene un maestro. Y aquí podemos concluirlo en la respuesta, que el salario de un maestro depende en mayor medida en la cantidad de años de experiencia, como se puede notar en el coeficiente, que es de 0.7527, que éste tiene, y en menor medida de la calificación. Sí existe una correlación entre la calificación, pero existe de menor medida que si comparamos las dos variables con los años de experiencia. Se puede decir que esto es el factor, la variable fundamental para poder estimar el salario. Aquí pasamos al inciso B, el cual dice: comprueba el coeficiente de correlación y dé una interpretación a su valor. Nuevamente utilizamos el análisis de datos, aquí lo tenemos, y elegimos las estadísticas de regresión, como lo podemos ver aquí en este apartado. Y de aquí podemos concluir que el coeficiente de 0.95 nos demuestra que existe una correlación positiva alta y que existe una correlación más cercana, ya que se acerca al valor del número 1. Después de eso pasamos al siguiente inciso, ya no nos queda mucho tiempo. Determine la ecuación de la regresión lineal correspondiente. Aquí otra vez utilizamos los datos que nos había arrojado el análisis de datos y podemos hablar sobre la intercepción, la variable x1 y la variable x2. Aquí podemos ver los coeficientes de cada uno y podemos determinar que la ecuación será dada por los años de experiencia tomando como x1 y la calificación como x2. Se cambia la forma base de la ecuación para que podamos obtener esta ecuación de aquí. La voy a hacer un poquito más grande para que se pueda observar mejor. Y podemos
ver que esta al final sería la ecuación que necesitamos para poder resolver el inciso C. Aquí continuamos y nos dice que es necesario calcular el salario estimado en miles si los años de experiencia son 20 y si se obtuvo una calificación de 95 por parte del profesor. Aquí aplicamos la ecuación que habíamos visto anteriormente de la siguiente forma. Sustituimos los años de experiencia en la X1 y en la X2, que son las calificaciones, las sustituimos por el valor de 95. Al final de la realización de esta ecuación, como puede ver, Excel lo hizo automáticamente, nos da 41.86. Esto sería como una respuesta final de que el salario sería de 41.86 miles de pesos de la manera en la que se paga el salario. Aquí podemos concluir que esta sería la respuesta definitiva. Aquí lo tenemos en el símbolo de la moneda. Y podemos continuar con el siguiente inciso, que nos dice, si el valor del coeficiente de correlación fuera de 0.6, ¿sería mejor al actual? Aquí hay que contemplar que tenemos un coeficiente de 0.95, por lo cual mientras más cercano el número 1 es mejor ya que existe una correlación más cercana. Y aquí justamente en la respuesta ponemos, si el coeficiente de correlación fuera 0.6, no sería mejor. Si contemplamos el coeficiente que se tiene, que es de 0.95, sería el caso contrario, ya que la correlación se vería disminuida, por lo cual sería peor si hablamos de cierta manera. Al final esto fue todo del ejercicio, del examen. En la última página únicamente tenemos los datos que nos arrojó el solver en nuestro ejercicio. Y si no quedan más dudas, quedo a disposición y a su calificación. Que tenga una buena noche, maestra, y pues muchas gracias por escucharme.